La historia de la tercera bomba atómica es una que ha sido en gran medida olvidada a la sombra de Hiroshima y Nagasaki. Sin embargo, representa uno de los momentos más cruciales del siglo XX, cuando el curso de la guerra y la diplomacia pendían de un equilibrio precario. Cuando la segunda bomba atómica explotó sobre Nagasaki el 9 de agosto de 1945, la mayoría de la gente asumió que Estados Unidos había agotado su arsenal nuclear, que esos dos artefactos representaban la cosecha completa y mortal del Proyecto Manhattan. Esa suposición era completamente errónea. Incluso mientras el hongo nuclear se elevaba sobre Nagasaki, los científicos y técnicos de Los Álamos ya estaban preparando el núcleo de una tercera arma atómica. Y el presidente Harry Truman estaba considerando exactamente dónde debía caer esa próxima bomba. El Proyecto Manhattan no se había limitado a producir 2 bombas y cesar operaciones. El vasto complejo industrial construido a lo largo de Estados Unidos, desde las instalaciones de enriquecimiento de uranio en Oak Ridge, Tennessee, hasta los reactores de producción de plutonio en Hanford, Washington, y los laboratorios de ensamblaje de armas en Los Álamos, Nuevo México, continuaba operando a plena capacidad. El general Leslie Groves, comandante militar del proyecto, había establecido un calendario de producción que entregaría núcleos atómicos a un ritmo constante. El tercer núcleo de plutonio estaba programado para estar listo el 19 de agosto, apenas 10 días después de Nagasaki. Núcleos adicionales seguirían a intervalos de aproximadamente 3 o 4 días durante agosto y septiembre, con una tasa de producción cada vez más rápida, a medida que los procesos industriales se volvían más refinados y eficientes. La tercera bomba no era algo teórico ni planeado para un futuro lejano. Era material real, que avanzaba rápidamente hacia su finalización. El núcleo de plutonio, creado a partir del exótico elemento producido en los reactores de Hanford, estaba siendo moldeado y mecanizado en Los Álamos. Las lentes explosivas convencionales que comprimirían ese núcleo para alcanzar la masa crítica estaban siendo fabricadas y probadas. La carcasa balística conocida como Fat Man, por la forma rechoncha necesaria para albergar el mecanismo de implosión, estaba siendo ensamblada. Todo avanzaba según lo previsto, y los planificadores militares discutían activamente no solo la tercera bomba, sino una campaña sostenida de bombardeos atómicos que podría extenderse durante el otoño de 1945, e incluso hasta 1946, si Japón no se rendía. La cuestión de dónde quería Truman lanzar esta tercera bomba exige comprender la mentalidad estratégica en Washington durante aquellos tensos días de agosto. La lista original de objetivos para las armas atómicas había sido elaborada tras un exhaustivo proceso que involucró a estrategas militares científicos y analistas de inteligencia. El comité de objetivos se había reunido varias veces en la primavera de 1945. Para seleccionar ciudades que cumplieran criterios específicos, debían ser lo suficientemente importantes como para que su destrucción demostrara el poder de la bomba y convenciera a los líderes japoneses de que la resistencia era inútil. Debían estar relativamente intactas por bombardeos convencionales previos, de modo que el poder único del arma nuclear fuera inconfundible, y al menos en teoría, debían tener significado militar o industrial, no ser meramente poblaciones civiles, aunque esa distinción se volvió grotescamente difusa en la práctica. La lista original incluía Hiroshima, Kokura, Niigata y Nagasaki. Kioto, la antigua capital y corazón cultural de Japón, había estado inicialmente en la cima de la lista debido a su tamaño y capacidad industrial, pero el secretario de guerra Henry Stimson intervino personalmente para eliminarla, argumentando que destruir una ciudad de tal importancia cultural crearía una enemistad duradera y haría imposible la reconciliación posguerra. Después de los ataques a Hiroshima y Nagasaki, quedaban 2 ciudades de la lista original, Kokura y Niigata. Además, los planificadores militares habían identificado otros posibles objetivos, incluido Tokio, que pese a los extensos bombardeos incendiarios, aún contenía importantes instalaciones militares y gubernamentales, así como las ciudades industriales de Yokohama, Osaka y Kobe.
Las pruebas sugieren que Tokio mismo emergía como el objetivo preferido para la tercera bomba atómica. Esto habría representado una escalada dramática, ya que Tokio no era solo otra ciudad, era el corazón político y simbólico del imperio japonés. El palacio imperial donde residía el emperador Hirohito se encontraba en el centro de Tokio. Los ministerios gubernamentales que dirigían el esfuerzo bélico estaban concentrados allí. Destruir Tokio con un arma nuclear habría enviado un mensaje inequívoco: ninguna parte de Japón estaba a salvo, ni siquiera la persona sagrada del emperador podía ser protegida de esta nueva forma de guerra. El general Henry Arnold, comandante de las Fuerzas Aéreas del Ejército, había recibido autorización para continuar las operaciones de bombardeo atómico, sin necesidad de aprobación presidencial explícita para cada ataque posterior. La orden emitida el 25 de julio establecía que las bombas adicionales serían entregadas a los objetivos tan pronto como estuvieran listas. Esto significaba que una vez completada la tercera bomba, podía enviarse a la isla de Tinian, donde el 509º grupo compuesto esperaba con sus bombarderos B-29 especialmente modificados y ser lanzada en cuestión de días. La maquinaria de la guerra atómica ya estaba en marcha, y detenerla requería una intervención activa, no una simple demora pasiva. El pensamiento de Truman durante este periodo revela los cálculos complejos de un líder que intentaba poner fin a una guerra catastrófica mientras lidiaba con un arma cuyo poder destructivo superaba todo lo conocido por la humanidad. En sus declaraciones públicas y escritos privados, Truman expresó tanto su determinación de forzar la rendición de Japón, como su creciente incomodidad por la matanza masiva de civiles. Tras conocer los detalles sobre la devastación de Hiroshima, supuestamente dijo a su gabinete que no quería matar a todos esos niños. Aún así, creía, basándose en estimaciones de inteligencia y en la amarga experiencia de los combates en el Pacífico, que una invasión de las islas principales de Japón causaría cientos de miles de bajas estadounidenses y posiblemente millones de muertes japonesas. El reloj avanzaba en múltiples sentidos a mediados de agosto de 1945. Cada día que Japón seguía luchando significaba más sufrimiento para los prisioneros de guerra, aliados mantenidos en condiciones brutales por toda Asia. Más hambre y opresión para las poblaciones bajo ocupación japonesa. Y más muertes en combate en China, Birmania y todo el teatro del Pacífico. La Unión Soviética había entrado en guerra contra Japón el 8 de agosto, tal como se había prometido en la conferencia de Yalta, y sus fuerzas avanzaban rápidamente a través de Manchuria, creando nuevas complicaciones geopolíticas. Los ejércitos de Stalin demostraban que la maquinaria militar soviética, endurecida por 4 años de guerra total contra Alemania, podía aplastar a las fuerzas japonesas con una velocidad asombrosa. Esto planteaba la posibilidad de que, si Japón no se rendía pronto, las fuerzas soviéticas ocuparan una parte significativa del territorio japonés, incluyendo potencialmente las islas del norte, lo que habría generado una ocupación dividida similar a la que ocurriría después en Alemania y Corea. El gobierno japonés estaba paralizado por divisiones internas durante esos días cruciales. Incluso después de Hiroshima, de Nagasaki y de la invasión soviética de Manchuria, el Consejo Supremo para la Dirección de la Guerra seguía en punto muerto. La facción pacifista, liderada por el ministro de Relaciones Exteriores Shigenori Togo y el ministro de Marina Mitsumasa Yonai, abogaba por aceptar los términos de la Declaración de Potsdam para una rendición incondicional con la única condición de preservar el sistema imperial. La facción militar, encabezada por el ministro de Guerra Korechika Anami y los jefes de los estados mayores del ejército y la marina, insistía en múltiples condiciones: ninguna ocupación de Japón, manejo japonés de los criminales de guerra y autodesarme. Este estancamiento significaba que incluso mientras las ciudades japonesas ardían y caían las bombas atómicas, el gobierno no podía actuar. El papel del emperador Hirohito se volvió decisivo precisamente por este bloqueo en una intervención sin precedentes el 10 de agosto, y más firmemente el 14 de agosto, tras un intento de golpe militar por parte de oficiales opuestos a la rendición. El emperador rompió con la tradición y ordenó activamente a su gobierno
aceptar los términos aliados. Esa intervención probablemente evitó el lanzamiento de la tercera bomba atómica, y posiblemente de muchas más, pero fue una decisión extremadamente al límite. Si el emperador no hubiera intervenido, o si la facción militar hubiera tenido éxito en su golpe, la campaña de bombardeos atómicos habría continuado. El núcleo de plutonio de la tercera bomba sí llegó a la isla de Tinian, pero para entonces, Japón ya había acordado rendirse. Ese núcleo, en lugar de ser lanzado sobre una ciudad japonesa, terminó cumpliendo un propósito distinto. Se convirtió en el corazón de la cuarta arma nuclear detonada no en guerra, sino en la serie de pruebas de Bikini Atoll, en 1946. La infraestructura y el conocimiento técnico movilizados para producir esas armas no desaparecieron tras la rendición de Japón. Por el contrario, se convirtieron en la base del arsenal nuclear estadounidense durante la Guerra Fría. Y el terrible conocimiento de cómo construir y usar esas armas se extendió a otras naciones, creando el precario equilibrio de disuasión nuclear que definió la segunda mitad del siglo XX. Las implicaciones de lo que casi ocurrió con la tercera bomba van mucho más allá de la simple pregunta de cómo habría respondido Japón a ataques atómicos adicionales. Si Tokio hubiera sido destruida por una bomba atómica matando potencialmente a cientos de miles de personas más, incluido posiblemente el emperador Hirohito, todo el orden de posguerra en Asia podría haberse desarrollado de manera muy diferente. La ocupación de Japón dependió en gran medida de preservar el sistema imperial y de trabajar a través del emperador para legitimar las reformas. Sin esa institución estabilizadora, la reconstrucción de Japón habría sido mucho más caótica y conflictiva. La demostración de la disposición estadounidense a destruir incluso los símbolos más sagrados de la cultura japonesa podría haber creado una enemistad más profunda y duradera, dificultando la eventual alianza entre Estados Unidos y Japón. La campaña estratégica de bombardeo contra Japón, tanto convencional como atómica, representa uno de los capítulos más inquietantes de la historia militar estadounidense. El bombardeo incendiario de Tokio del 9 y 10 de marzo de 1945 mató a más personas en una sola noche que la bomba atómica de Hiroshima. Docenas de otras ciudades japonesas fueron sistemáticamente destruidas por ataques incendiarios, diseñados para maximizar las bajas civiles y romper la moral japonesa. Las bombas atómicas no fueron diferentes por su selección de objetivos civiles, algo que el bombardeo convencional ya había normalizado, sino por su eficiencia, su impacto psicológico y la demostración de que una sola aeronave con una sola bomba podía destruir una ciudad entera. La tercera bomba habría continuado ese patrón y la cuarta, quinta y sexta bombas, que estaban en diversas etapas de producción, habrían seguido. Algunos historiadores sostienen que las bombas atómicas eran innecesarias, que Japón ya estaba derrotado y se habría rendido en cuestión de semanas o meses debido al bloqueo naval que estrangulaba su economía y a la entrada soviética en la guerra que demolía sus ejércitos en Asia continental. Otros mantienen que las bombas fueron esenciales para lograr la rendición, sin una invasión catastróficamente costosa, señalando que las facciones militares japonesas continuaron resistiendo incluso después de 2 bombas atómicas y de la invasión soviética. La verdad probablemente se encuentra entre ambas posturas, complicada por el hecho de que no podemos repetir la historia para ver qué habría sucedido bajo otros escenarios. Lo que sí puede afirmarse con certeza es que los líderes estadounidenses en agosto de 1945 creían que necesitaban continuar aplicando la máxima presión, incluyendo bombardeos atómicos, para forzar la rendición de Japón antes de la invasión programada de Kyushu en noviembre. El calendario de producción de bombas atómicas en agosto y septiembre de 1945 revela hasta qué punto la guerra nuclear estaba siendo sistematizada y normalizada, en lugar de considerarse algo excepcional. A fines de agosto, Los Álamos esperaba entregar núcleos a un ritmo que habría permitido 2 o 3 misiones atómicas por semana para septiembre. El 509 Grupo Compuesto contaba con varios aviones y tripulaciones entrenadas para misiones nucleares. La infraestructura para transportar, ensamblar y lanzar armas atómicas funcionaba de manera eficiente. Si la guerra hubiera continuado, el bombardeo atómico
habría pasado a ser otra herramienta más en el arsenal estadounidense, usada junto con el bombardeo convencional, el bombardeo naval y la preparación para la invasión. La singularidad de Hiroshima y Nagasaki, como eventos que pusieron fin a la guerra, no era inevitable, sino la consecuencia de que la rendición japonesa impidió una campaña sostenida de bombardeos atómicos. El general Douglas MacArthur, designado para comandar la invasión de Japón, había sido inicialmente escéptico sobre el valor estratégico de la bomba atómica, viéndola como un espectáculo secundario en comparación con las enormes fuerzas convencionales reunidas para la operación Downfall. Después de Hiroshima y Nagasaki, sus opiniones cambiaron, y llegó a apreciar cómo las bombas habían evitado la necesidad de una invasión que habría consumido recursos y vidas inmensas. Sin embargo, MacArthur también comprendía que ocupar Japón y transformarlo en una democracia pacífica requería preservar parte de su sociedad e instituciones. La destrucción total de Tokio mediante una bomba atómica podría haber socavado ese objetivo eliminando demasiada estructura gubernamental y social existente. Los científicos que construyeron la bomba atómica tenían opiniones variadas sobre su uso. Algunos, como Leo Szilard y James Frank, habían abogado por una demostración del poder de la bomba, en lugar de usarla contra ciudades, esperando que una muestra del nuevo arma fuera suficiente para impactar a Japón sin causar tantas víctimas civiles. Otros, incluyendo a Robert Oppenheimer y a la mayoría de los científicos del proyecto, apoyaban su uso contra objetivos militares e industriales, aunque muchos posteriormente expresaron una profunda ambivalencia por las armas que habían creado. Aún otros, como Edward Teller, mostraron poca vacilación sobre su empleo y promovieron activamente el desarrollo de armas nucleares aún más poderosas. Estas diferencias continuaron a lo largo de la Guerra Fría con algunos veteranos del Proyecto Manhattan, convirtiéndose en defensores del control de armas, mientras que otros se transformaron en partidarios de la expansión nuclear. La tercera bomba, la que nunca cayó sobre Japón, representa un punto de inflexión histórico que casi ocurrió pero no. En una línea temporal, la que no habitamos esa bomba, cayó sobre Tokio, u otra ciudad japonesa, matando a decenas o cientos de miles de personas más, posiblemente incluido el emperador, y generando ondas expansivas en la historia de posguerra que apenas podemos imaginar. En la línea temporal que sí habitamos, la rendición de Japón llegó justo a tiempo para evitar esa catástrofe adicional. Si esto fue suerte, coincidencia o resultado directo de la intervención del emperador, sigue siendo tema de debate. Lo que es seguro es que existía el aparato para continuar los bombardeos atómicos indefinidamente, que los líderes militares y políticos estaban preparados para usar estas armas repetidamente hasta lograr la rendición, y que solo el anuncio de rendición del 15 de agosto de 1945 impidió que la tercera, cuarta y quinta bombas cayeran sobre ciudades japonesas durante las últimas semanas del verano de 1945.